Vamos a empezar con la poda de este rosal David Austin maravilloso, que me da unas rosas de color melocotón. Tengo dos tipos, el de color melocotón y unas que son rosas blancas. Y lo que le pasa a este arbusto, que aunque no lo creáis, se lo podamos todos los años, pero es que tiene un crecimiento tan bestia y tan brutal que cada año me encuentro con una maraña de ramas como estas, que lo veo y al principio siempre es como que me entran mareos, ¿no? De por Dios, ¿por dónde puedo empezar? Entonces, bueno, a mí lo que me enseñaron y que me funciona muy bien es 3 pasos. Primero de todo, quitar las ramas muertas, las ramas secas, las ramas muertas que suelen... Estaba yo buscando aquí alguna para enseñaros, pero es que resulta que no veo ninguna. La rama, esto es una clematis. La rama muerta o seca suele ser de sequedad de color negro. Entonces se puede diferenciar de la rama que está viva, pero es que no veo yo ninguna. Mirad, por ejemplo, esta es una rama muerta, ¿vale? Entonces, de hecho, esta luego voy a entrar con la tijera larga y me la voy a cargar de la base, porque esta obviamente, pero quiero que veáis cómo son las ramas muertas. ¿Veis la comparación? Entonces siempre lo primero investigar, hay que despejar, es como limpiar el salón de casa, que está lleno de trastos, después de un día que habéis dado una fiesta, está todo lleno de copas, cigarrillos, ceniceros. Bueno, primero hay que despejar, hay que ir despejando antes de la formación, porque es que si no, no vemos qué es lo que estamos formando. Entonces yo voy a ir en paralelo para no enrollar, porque es que el vídeo si no puede durar toda la mañana. Siguiente paso, cuando yo he quitado ya la rama seca muerta, voy a quitar las ramas finitas, que sé que no me van a dar ningún resultado porque son demasiado finas, demasiado para dejar las ramas más gruesas, ¿no? Entonces, pues todo esto son ramas muy finas que no van a ningún lado. Por ejemplo, mira, ven por aquí, José, aquí tengo muchas ramas finitas. Todas las ramas que son finitas y siempre podando encima de un brote. Tampoco hay que hacer la poda definitiva, la altura definitiva no hay que hacerlo en la primera pasada, porque un arbusto de estos se poda por capas, o sea, una pasada, se hace otra pasada, o sea, no se hace la poda definitiva con un solo corte, ¿no? Entonces se va quitando, se va bajando. Yo normalmente los corto muy bajitos, o sea, me meto muy bestia, ¿eh? Pero bueno, yo ahora lo primero que voy a hacer es limpiar un poco. Estas todas no valen para nada. Veis que están luego una cosa muy importante, veis, acabo de cortarlo en diagonal así. En el rosal es fundamental que la diagonal sea siempre hacia afuera, es decir, no hacia adentro sino hacia afuera siempre. ¿Por qué? Porque cuando va hacia afuera tú estás, primero, todo lo que cae de agua y de lluvia no va a caer. Si la hacéis hacia adentro en la diagonal, caería hacia adentro de la planta y eso pues se podriría, daría enfermedades. Si en la diagonal la hacéis hacia afuera, es decir, la parte alta de la diagonal arriba y la baja abajo, todo lo que cae de agua y de todo lo expulsamos hacia afuera de lo que es la planta y no entra dentro de la planta. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, veis todos estos... eso es muy importante. Entonces, bueno, quería explicaros ese tema que es fundamental. Luego, una vez que hemos quitado, yo luego me liaré con este rosal. O sea, esto os lo voy a explicar y luego ya me quedaré yo tranquilamente podándolo, porque no puedo, si no sería muy largo el vídeo. Una vez que hemos quitado las finitas, ¿ves? Aquí me encuentro con otra finita, pero aquí realmente podía hacer así, pero no, hay que cortar así, con la diagonal hacia afuera. Esto es muy importante, que es algo que no te cuenta nadie, y es que hay que hacerlo así. Y luego que la tijera va más fácil al revés, ¿no? Es como más fácil hacerlo de la otra forma, ¿no? Así. Ya. También. Mm. También, efectivamente.
porque ahí tú mira el esfuerzo que tienes que hacer con tu... Tengo que girar la Sí. muñeca. Sí. Entonces aquí yo podría optar entre cortar a esta altura o cortar a esta altura. Voy a cortar a esta altura porque sé que siempre puedo cortar luego más abajo, porque no sé todavía la altura a la que voy a cortar todo. Entonces yo no empiezo cortando muy bajo, empiezo dando un margen. Esta rama es muy fina, pues esta rama fuera. Esta rama no nos interesa nada porque es demasiado fina, igual que puede ser esta, igual que pueden ser todas estas, igual que puede ser esta, que de hecho, bueno, vamos a cortarlo, pero estas luego me las acabaré cargando seguro. Pero bueno, yo ahora la voy cortando así porque, como os digo, no intentéis hacer el corte definitivo con un primer corte. Hay que irse acercando poco a poco, el approach, ¿no? Como dicen los ingleses. Esta lo mismo, ¿qué me voy a cortar aquí? Pues no, voy a cortarla aquí y luego ya veré yo si quiero bajar. Una vez que hemos hecho eso, ya nos va a quedar mucho más limpio el rosal y vamos a poder ver cuál es la idea definitiva. Toda rama que se cruce, o sea, el rosal hay que dejarlo como los manzanos, como los frutales, con forma de copa, abierta, para que pueda entrar la luz y alimentar la planta lo máximo posible. Entonces, toda rama que se cruce hacia adentro en diagonal o que crezca desde dentro, hay que quitarla. Porque lo que nos interesa, y con el corte, potenciar el crecimiento hacia afuera del rosal, siempre que se abra hacia afuera. Esa es la idea definitiva. Y los arbustivos, bajarles muchísimo de altura, o sea, más o menos a esta altura. Entonces, si queréis, yo ahora me voy a liar con la poda y cuando termine os enseño cómo ha quedado, para que os hagáis un poco la idea y os termino de explicar un par de cosas más. Mirad, esto es un ejemplo estupendo de un chupón. Los chupones no producen floraciones, están en medio dando guerra, quitan energía de la planta y hay que quitarlos todos. Igual que quitamos los chupones de los manzanos, que ya lo habréis visto en el vídeo que os mostré el otro día, pues igual con esto. Y es muy fácil de identificarlos porque están rectos, tiesos, o sea, no tienen ningún movimiento, ninguna expresividad, o sea, son pura tiesura. Entonces, con muchísimo cuidado. Otra cosa muy importante que os quiero comentar, porque antes me preguntaba José, ¿y por qué no directamente si lo vas a cortar en altura, por qué ya no lo cortas en altura y no directamente, ya lo rebajas entero? Entonces, no, porque, y os voy a explicar por qué, tiene su lógica. Antes hay que limpiarlo y cuando digo limpiar, lo que quiero decir es quitarles todas las ramas que yo os he estado explicando, las finitas, las secas. ¿Por qué? Porque luego yo puedo cortar en altura, pero yo para poder acceder a las ramas que están dentro del arbusto, si yo no he limpiado el arbusto, yo no puedo meter la mano, el brazo y cortar. Entonces, si yo me pongo a cortar en altura sin haberlo limpiado, os aseguro que las ramas que están en el centro del arbusto no puedo cortarlas, porque yo no puedo atravesar tanta rama. Ahora, si yo lo limpio, lo aireo, lo despejo de ruido, entonces yo me puedo meter con el brazo a la altura que me dé la gana cortar, que ese es mi objetivo. Entonces, por eso es muy importante, por eso tiene una lógica hacer las cosas por pasos y no lanzarnos venga, me voy con prisa. No, y aparte que yo me lo tomo como un ejercicio de meditación, porque es una maravilla, ¿no? Entonces empiezas a estar con el foco sacas, o sea, dejas de mirarte el ombligo, ¿no? O sea, estás en lo que estás haciendo. Entonces tu mirada se coloca en el otro, en el rosal, en el objeto de tu poda. Entonces, ese ejercicio de empezar a concentrarte y a observar muy bien aquello que estás podando, es una maravilla porque te coloca en un estado meditativo enseguida. Primero, que te olvidas de si pienso, no pienso, escucho y estás al 100% en lo que haces. Y el propio rosal, hay un momento en el que si realmente hay una entrega con lo que uno hace, te va a ir guiando, te va a ir diciendo lo que quiere que le hagas, ¿no? Cuando realmente hay una comunión entre el gesto, entre ti y aquello que estás podando, te lo va a ir indicando, ¿no? Bueno, estoy ahora un poco haciendo el tonto aquí. ¿Ves? Por ejemplo, esta me sobra. Muchas veces, otra cosa que es muy importante, bueno, venga, vamos a quitar este chupón. Los chupones suelen ser muy blanditos, además. Parece que esto va a ser muy duro, pero el chupón es muy blando, no es nada leñoso.
Por ejemplo, fijaros en este pequeño ejemplo, antes de entrar en lo más grande, pero quiero que entendáis. Aquí tenemos estas ramas creciendo. Pues lógicamente, si lo que yo quiero es potenciar que la rama crezca hacia afuera, estas ramas que crecen hacia adentro no me interesan. ¿Lo veis? ¿Lo podéis entender? Lo que pasa es que tengo que ver aquí cómo corto esto para esta rama de aquí. A mí la que me interesaría, esta tampoco, porque se va a meter en esta dirección. A mí me interesa sacarlo hacia afuera, entonces. Ya, pero justo ahí no tienes ninguna que salga hacia afuera. Entonces voy a Te cortar conviene aquí, debajo, ¿sí? a esta Sí, altura. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Totalmente. Sí. Vamos a cortarla a esta altura. Y como esto es rama, estas tijeras me van a acabar. Tengo que cambiarlas porque este tipo de tijera, cuando ya no funciona, es lo que te acaba destrozando la planta, ¿eh? O sea, esta poda, fatal. Bueno, otra cosa que os quería explicar. Yo normalmente cuando corto las ramas, las cojo, cuando se caen dentro, las cojo con las tijeras. Fijaros, aquí tenemos ramas que quitar. Pues esto se quita. Ahora estoy usando las manos porque no tienen pinchos, pero en muchas ocasiones la rama la coges con la tijera porque así no te pinchas. Y llega un momento que lo incorporas tanto en tu dinámica que ya no lo tienes que pensar, ¿no? Bueno, ahora sí que os voy a dejar y me voy a poner a lo bestia con esto porque si no me va a dar aquí la mañana. Luego nos vemos. Bueno, quiero que veáis cómo están quedando, fijaros, comparado con cómo empezamos. Este está a mitad de camino, este está a 3/4 y estos están ya hechos. O sea, esto es una poda de rosal. Lo digo porque es muy importante que perdáis el miedo cuando hay que podar un rosal. Ay, no, que no puedo quitar esto, ¿qué tal? No pasa absolutamente nada. Mira, esto, por ejemplo, lo voy a quitar porque sobra. Es la dirección de esta rama, iba para adentro y no nos interesaba. Entonces, ¿por qué es tan importante limpiar antes de entrar a lo que es la poda de formación? Porque solamente cuando limpio, pues sé lo que puedo ver el rosal, puedo ver la estructura. Si no limpio, no veo nada, ¿no? Entonces es muy importante. Tú sabías, José, bueno, sabíais todos vosotros que Josefina, la mujer de Napoleón, era amante de los rosales. Tenía una de las colecciones, tenía una colección de rosal increíble, tenía más de 1000 variedades de rosales en su jardín. Entonces es que los mandaba, los traían de todas partes, de todo el mundo. Cuando ella se enteraba de que salía un cultivar nuevo o descubría un cultivar que no conocía, ya se la montaba para que se las agenciaba para que se las trajesen a Francia. Cuando se divorcia de mutuo acuerdo con Napoleón porque no le podía dar hijos, como habéis visto muchos en la película de Napoleón, pues se va a vivir, la pone en una mansión maravillosa con un jardín increíble, y ahí es donde ella empieza su colección de rosales. Y fijaos qué pena que cuando muere se robaron las especies más preciadas, entraron, esquilmaron la plantación y el resto se quedó ahí hasta que se fue deteriorando, completamente abandonado, hasta que desapareció. Nadie se ocupó de esa rosaleda y así se escribe la historia, ¿no? Una historia que a mí me enterneció muchísimo. Imaginaos la poda de 1000 variedades de rosales, lo que tenía que ser eso, ¿no? En aquella época, fijaros, ¿veis esta rama, por ejemplo? Ahora que estoy terminando de podar. De hecho, una vez que he quitado esa, me doy cuenta que esta tampoco es tan importante, la quito también. O sea, es que cuando quitas una rama, la perspectiva de lo que estás viendo te cambia. Quitas otra rama y te vuelve a cambiar. Y ese cambio de perspectiva es lo que te da la información de lo que hay que quitar. Entonces es muy interesante cómo va cambiando. Primero ves una cosa, cortas y estás viendo otra, ¿no?
esta, por ejemplo, pues sinceramente yo creo que la voy a cortar debajo del... Y esta también, esto está seco. Esta... Vamos a ver. Esto lo quito porque crecen para adentro, ¿vale? Tendría que... Estas tijeras también están fatal y hay que cambiarlas. Ya, me decías, Leti, antes que es como una herida, ¿no? Cuando no se corta bien, esto estoy haciendo ahora, me da vergüenza que lo veáis, porque esto es una barbaridad. Cuando no se poda bien, es una herida abierta donde entran bacterias, hongos, todo tipo de enfermedades. Entonces es muy importante que la poda. Entonces, como lo he podado fatal, ¿sabéis lo que voy a hacer? Que la voy a cortar por aquí y fuera. Poda limpia, corte limpio, este también, que vuelvan a salir. Entonces, como veo que ya estoy bajando, esto lo tengo que bajar porque está claro. No me quiero cargar esta bifurcación. Tiene que estar, lógicamente, todo a la misma altura, más o menos. No puede ser que una rama sea más alta que otra. Entonces, a medida que voy bajando, me voy dando cuenta. Hombre, esta podría perfectamente cortarla aquí, pero es que estas tijeras no voy a poder hacerlo. Lo tengo que hacer con otra tijera. Y bueno,